El poltergeist de Mackenzie. El aire de Edimburgo guarda una densidad particular, como si las piedras de sus callejones retuvieran los suspiros del pasado. Cuando cae la tarde, las nubes se vuelven de un gris perlado, y sobre la colina de la vieja ciudad, el viento trae el aroma frío del musgo y de la lluvia reciente. En ese corazón antiguo, donde los pasos resuenan entre adoquines y ecos de gaitas lejanas, se levanta un portón de hierro oscuro. Detrás de sus barrotes, el cementerio de Greyfriars se extiende como un pliegue detenido en el tiempo. Es un lugar de reposo y de memoria, pero también de susurros. Entre los cipreses, las lápidas inclinadas y los mausoleos cubiertos de líquenes, el visitante puede sentir que la ciudad no duerme nunca del todo. Greyfriars no es solo un cementerio, es un testimonio de siglos de fe, de lucha y de almas que se negaron a desaparecer. Cuenta la historia que el terreno fue consagrado en 1562, sobre lo que antes había sido un huerto de los frailes franciscanos grises, los Greyfriars, de donde tomó su nombre. Cuando Escocia se abría paso hacia la Reforma, los muros del convento cayeron, pero el suelo siguió guardando silencio, y la colina se transformó en el campo santo de los ciudadanos de Edimburgo. Con los años, allí descansaron mercaderes, clérigos, artesanos, poetas, médicos, familias enteras. Las piedras del camposanto fueron creciendo una sobre otra, y los siglos las cubrieron con historias de amor, de peste, de guerras y de viejas supersticiones. Sin embargo, entre todas las tumbas de Greyfriars, hay una que nunca dejó de ser visitada. Una tumba de piedra gris, robusta y sombría, donde el nombre de Sir George Mackenzie se esculpió con letras solemnes, bajo un frontón coronado de calaveras y antorchas apagadas. Los lugareños la llaman la prisión de Mackenzie o el mausoleo negro, y algunos prefieren no mirarla por demasiado tiempo. George Mackenzie nació en el siglo XVII, cuando Escocia estaba desgarrada por los conflictos religiosos que marcaron toda una era. Era un hombre de leyes, instruido, elocuente y ambicioso. Estudió en Aberdeen y más tarde en París, donde aprendió el arte del razonamiento y la retórica. En tiempos de Carlos II, su inteligencia le ganó el favor de la corona y pronto fue designado Lord Advocate, el fiscal principal de Escocia. Pero el destino quiso que su nombre quedara unido para siempre, no a sus escritos, sino al miedo. Durante su mandato, fue el encargado de reprimir las revueltas de los Covenanters, los fieles presbiterianos que se negaban a aceptar la autoridad religiosa impuesta por el rey. Para los unos, Mackenzie fue un servidor del orden y la ley. Para los otros, un verdugo implacable. En las crónicas de la época se le recuerda como Bluidy Mackenzie, Mackenzie el Sangriento, por la dureza con la que persiguió a los disidentes. Las colinas de los Pentlands y los prados de Bothwell Bridge vieron derramarse mucha sangre en aquellos años, y cuando los prisioneros sobrevivientes fueron traídos a Edimburgo, Mackenzie ordenó encerrarlos en un terreno baldío junto al cementerio, una especie de campo de reclusión al aire libre cercado por muros. Aquel lugar fue conocido como el Covenanters Prison. Durante meses, cientos de hombres fueron confinados allí, expuestos al frío, a la lluvia, al hambre. Algunos murieron bajo el cielo invernal. Otros fueron deportados o ejecutados. El viento que soplaba entre las cruces y los muros arrastraba el gemido de sus rezos, y el cementerio, desde entonces, pareció cambiar de tono. Con los años, Mackenzie murió y fue enterrado, paradójicamente, a pocos metros de la prisión que él mismo había mandado construir. Su mausoleo, erigido con solemnidad, parecía sellar un pacto entre la piedra y el silencio.
Nadie sabe si fue casualidad o ironía del destino, pero su tumba quedó tan cerca del sufrimiento de los que había condenado, que muchos creyeron que su espíritu no encontraría nunca descanso. Pasaron siglos. El tiempo, que todo lo desgasta, dejó en Greyfriars una belleza antigua. Los líquenes se aferraron a las losas, las hiedras treparon los muros y los turistas comenzaron a pasear entre los epitafios, buscando nombres y leyendas. Durante mucho tiempo, el mausoleo de Mackenzie fue solo una curiosidad más del cementerio, una obra de arquitectura funeraria imponente, pero muda, hasta que a finales del siglo XX el silencio se quebró. Fue en una tarde de 1998 cuando un visitante, buscando refugio de la lluvia, empujó la vieja puerta del mausoleo. El interior olía a humedad y piedra vieja. La penumbra dibujaba figuras entre las columnas y el polvo. Dicen que el hombre tropezó con algo y cayó al suelo. Cuando intentó levantarse, una losa se había desplazado, revelando un oscuro hueco bajo el pavimento. Allí, entre fragmentos de ataúdes y restos antiguos, algo, no se sabe qué, pareció moverse. El visitante huyó gritando. Desde ese día comenzaron los relatos. Personas que sentían empujones invisibles, arañazos en la piel, un aire helado que se arremolinaba de pronto. Otros aseguraban escuchar respiraciones junto a su oído, incluso en pleno día. Algunos guardianes del cementerio se negaban a pasar cerca del mausoleo al caer la noche. El rumor creció y la leyenda volvió a despertar. El espíritu de Bluey y Mackenzie, decían, había sido perturbado y ahora se alzaba contra los vivos, como si aún buscara defender su terreno o castigar la osadía de quien interrumpiera su sueño. Pero el misterio de Greyfriars tiene más de un rostro, porque hay quien sostiene que no es Mackenzie quien vaga, sino las almas de los Covenanters, aquellos que sufrieron en la prisión vecina. Tal vez su rabia dormida se mezcló con el recuerdo del abogado real, y en ese choque de memorias nació algo nuevo, un eco, un temblor, una presencia. Desde entonces, el cementerio de Greyfriars se convirtió en un punto de peregrinación para curiosos y buscadores de lo invisible. Algunos acuden con cámaras, otros con incienso, otros solo con respeto y silencio. Y aunque los guías cuentan la historia con voz pausada, ninguno puede evitar sentir el peso de ese aire frío que se alza sobre la colina cuando la noche empieza a cubrir Edimburgo. Aún así, hay una calma extraña en el lugar. El cementerio, con su belleza melancólica, no deja de ser un refugio para el pensamiento. Entre las lápidas, uno puede imaginar el paso de los siglos, oír el murmullo de las oraciones olvidadas, sentir la cercanía de la historia que sigue viva en las piedras. Los días se suceden y los visitantes dejan flores, monedas, pequeñas ofrendas. Algunos aseguran que, si se le habla con respeto, el espíritu del abogado permanece tranquilo, como si la memoria del tiempo lo hubiera suavizado. Quizás, en el fondo, Mackenzie no fue un monstruo, sino un hombre de su época, atrapado entre la ley y la pasión, entre la justicia y la obediencia al poder. Y quizá lo que hoy ronda en Greyfriars no sea un fantasma vengativo, sino el eco persistente de un siglo convulso, donde la fe y la política se mezclaron en un mismo dolor. Esa es la paradoja de Edimburgo, una ciudad donde la historia no se oculta, sino que respira. Caminar por sus callejones al anochecer es escuchar un idioma antiguo, hecho de piedra, lluvia y memoria. Y en el corazón de esa voz, el nombre de Mackenzie sigue latiendo, como una sombra que, más que asustar, invita a recordar. El amanecer sobre Greyfriars tiene un matiz muy distinto al de otros lugares. Cuando la primera luz toca las cruces y los muros cubiertos de hiedra,
el cementerio parece despertar con una respiración propia. La neblina, densa y baja, se desliza entre las lápidas como un velo de algodón, y el sonido distante de la ciudad apenas llega hasta allí. A esa hora, los cuidadores comienzan su ronda silenciosa. Uno de ellos, un hombre mayor, llamado Angus MacLaren, lleva más de 30 años cuidando de aquel terreno. Conoce cada rincón, cada grieta de las losas antiguas. Angus dice que el cementerio tiene memoria. No la memoria de los libros, sino una más profunda, una que vive en la piedra y en el viento. A veces, cuando la bruma se espesa y el silencio se alarga, siente que Greyfriars murmura, no como un lamento, sino como un recordatorio, un leve roce del tiempo que se niega a pasar del todo. Fue Angus quien, hace años, intentó mantener cerrada la puerta del mausoleo de Mackenzie después de los incidentes de los 90. Los reportes de personas desmayadas, arañadas o simplemente aterrorizadas se habían multiplicado. Sin embargo, él nunca habló de espíritus con tono de temor. Para él, lo que allí ocurría era un diálogo entre lo que fue y lo que sigue siendo. Los muertos no nos hacen daño, solía decir, pero sí recuerdan. Y tal vez tenía razón, porque cada cierto tiempo, el viento que baja desde Mimeditintots, el castillo de Edimburgo, acaricia las copas de los árboles del cementerio, y el sonido parece un suspiro. Quien se detiene un instante puede jurar que oye nombres antiguos, plegarias medio borradas, o la voz de una ciudad que se despide y se reencuentra consigo misma. A medida que uno se adentra en la historia de Mackenzie, es imposible separar su figura del contexto que lo moldeó. El siglo XVII fue un tiempo turbulento en Escocia. La Reforma había dividido las almas y el poder real luchaba por imponer su credo. Los Covenanters, hombres y mujeres que juraron fidelidad a su fe presbiteriana, desafiaban la autoridad del rey al negarse a aceptar los obispos impuestos por la corona. En ese fuego cruzado, Mackenzie actuó como abogado de la ley del rey. Las crónicas cuentan que era un hombre culto, incluso refinado. Amaba los libros y escribió tratados de filosofía y jurisprudencia. Uno de ellos, A Moral Essay Preferring Solitude to Public Employment, defendía la paz interior por encima del poder mundano. La ironía de su destino reside ahí. Un hombre que escribía sobre la serenidad del espíritu, pero que en vida fue temido como un ejecutor del rigor real. Los Covenanters capturados tras la derrota de Bothwell Bridge fueron su última gran causa. En 1679, cerca de 1.200 prisioneros fueron llevados a Edimburgo. El gobierno necesitaba un espacio para retenerlos, y Mackenzie ordenó habilitar el terreno junto a Greyfriars. Allí, al aire libre, rodeados de muros altos y con apenas raciones de comida, los hombres permanecieron durante meses. La lluvia de invierno cayó sobre ellos, y el barro se mezcló con el hambre y la desesperanza. Muchos murieron allí mismo, y sus cuerpos fueron enterrados en tumbas colectivas dentro del mismo recinto. El lugar se conoció desde entonces como la prisión de los Covenanters. Hoy, quien camina por ese sector del cementerio siente algo distinto bajo los pies. El suelo es irregular, más blando, y el silencio parece más profundo. No hay estatuas ni ornamentos, solo la hierba y el viento. Cuando Angus guía a los visitantes, suele detenerse allí unos minutos. Les pide que escuchen. El murmullo de la ciudad se apaga, y por un instante, el pasado parece estar a un paso. Este suelo recuerda, dice con voz baja. Y si Mackenzie aún vaga, tal vez lo haga porque no supo pedir perdón. La figura del poltergeist de Mackenzie comenzó a crecer con los años, mezclando hechos, superstición y turismo.
En los registros municipales constan más de 200 denuncias de visitantes que afirmaron haber sufrido incidentes en la zona del mausoleo. Mareos, caídas súbitas, marcas inexplicables en la piel o la sensación de haber sido empujados. Nadie podía ofrecer una explicación convincente. Algunos psicólogos atribuyeron los sucesos a sugestión colectiva, otros a variaciones magnéticas bajo el terreno. Pero lo cierto es que, incluso con cámaras y luces modernas, los guías seguían encontrando algo inquietante en el aire. Una noche de 2004, un grupo de investigadores de fenómenos paranormales obtuvo permiso para pasar la noche dentro del cementerio. Instalaron micrófonos, cámaras térmicas y sensores de movimiento. Durante las primeras horas no ocurrió nada. Solo el goteo de la lluvia sobre las hojas, el eco de los pasos y el susurro del viento entre las rejas. A medianoche, uno de los sensores marcó una leve fluctuación de temperatura junto al mausoleo de Mackenzie. El aire descendió de golpe a 3 grados bajo cero, mientras el resto del cementerio se mantenía templado. Las cámaras no registraron figuras ni sonidos claros, pero un micrófono captó una voz débil, casi un gemido, como un aliento que pronunciaba una sola palabra: Mercy. El archivo fue analizado durante semanas. Algunos decían que era interferencia del viento. Otros creyeron oír en esa palabra un eco del pasado. Sea como fuere, el mito del poltergeist se consolidó. Pero incluso entre los relatos más oscuros, Greyfriars mantiene su belleza. El cementerio está rodeado de las calles antiguas de Edimburgo, y desde algunos puntos se puede ver la silueta del castillo, vigilando sobre la colina. Los paseos nocturnos se han vuelto parte del encanto de la ciudad, y los guías, con sus linternas y sus voces graves, cuentan las historias con un tono casi poético. No buscan asustar, sino transmitir la sensación de estar caminando sobre la frontera del tiempo. A veces, un búho atraviesa en silencio el aire húmedo. Las velas que algunos visitantes dejan frente a las tumbas tiemblan con la brisa, y el resplandor crea figuras que parecen moverse. En ese instante, el miedo se disuelve en un tipo de reverencia, porque allí, bajo el suelo cubierto de musgo, descansan siglos de la historia escocesa. Angus suele quedarse hasta tarde, incluso después de que los grupos se marchan. En las noches de invierno, cuando el aire se vuelve tan frío que los dedos pierden sensibilidad, él camina entre los panteones con una linterna de aceite. A veces se detiene frente al mausoleo de Mackenzie, apoya la mano sobre la piedra y murmura unas palabras que solo él entiende. Nunca ha contado lo que siente en esos momentos, pero algunos dicen que al amanecer siempre deja una flor seca en la entrada del mausoleo. Una rosa, casi siempre, quizás como ofrenda, quizás como gesto de paz. Con el paso de los años, la historia del poltergeist dejó de ser solo una leyenda urbana para convertirse en un reflejo de la memoria colectiva de Edimburgo. Mackenzie, los Covenanters, el cementerio y sus visitantes forman una cadena de ecos que se prolonga desde el siglo XVII hasta hoy. Y aunque el nombre de poltergeist evoca movimiento y ruido, lo que persiste en Greyfriars es más bien un silencio denso, lleno de significado. Porque tal vez no haya espíritus que empujen ni sombras que hieran, sino solo el peso de una historia que aún no termina de ser contada. A lo largo de los siglos, el cementerio de Greyfriars ha visto pasar generaciones de habitantes de Edimburgo. Cada uno dejó un rastro: flores marchitas, monedas de cobre, epitafios escritos con mano cuidadosa. Pero lo que se respira allí, incluso más que el olor a tierra húmeda, es la sensación de permanencia.
Las ciudades cambian, se modernizan, levantan edificios y borran caminos. Sin embargo, Greyfriars permanece igual. Un refugio de quietud en medio del rumor constante de la vida. Por eso, no sorprende que los visitantes que cruzan su portón de hierro, incluso los que llegan con curiosidad o con afán de misterio, acaben bajando la voz. La atmósfera se impone sola. Las sombras de los panteones parecen moverse suavemente con el paso de las nubes, y el sonido del viento entre los árboles antiguos se mezcla con el repique lejano de las campanas de St. Giles. Entre todos los lugares de Edimburgo, pocos conservan tanto el sabor del pasado como Greyfriars. En los días grises, el cielo y la piedra se funden en un mismo tono. En los días claros, la luz del sol se filtra por entre las ramas, dorando los nombres cincelados en las lápidas. Y en las noches de luna, el cementerio parece otro mundo, un reino de mármol, musgo y silencio. Mackenzie, en vida, fue un hombre de contrastes. Hay quienes lo describen como un jurista brillante, incluso un reformador de las leyes escocesas. Otros lo pintan como un instrumento del poder, incapaz de compasión. En su propio tiempo, no fue considerado un monstruo, sino un servidor del orden. Pero la historia, con su larga memoria, no olvida los sufrimientos de los débiles, y el nombre de Bluidy Mackenzie terminó pesando más que cualquier tratado legal. Dicen que antes de morir en 1691, el abogado se retiró de la vida pública y pasó sus últimos años sumido en la escritura y la meditación. Tenía una casa cerca de la High Street, donde se dice que pasaba las noches a la luz de las velas, releyendo los salmos y los textos de moral que había escrito en su juventud. Algunos testigos de la época contaron que, poco antes de su muerte, pidió ser enterrado en suelo sagrado, entre los justos y los que padecieron. Sus palabras podrían ser simples formalidades de un hombre religioso, pero el hecho de haber sido sepultado justo junto a la prisión de los Covenanters ha despertado, durante siglos, toda clase de interpretaciones. ¿Fue acaso un intento de expiación? ¿O la ironía final del destino, un castigo simbólico para quien había condenado a tantos? Sea como sea, cuando su cuerpo fue colocado en el mausoleo de Piedra Negra, nadie imaginó que 300 años después, su nombre sería invocado no como el de un jurista, sino como el de un espíritu. Durante el siglo XVIII, el cementerio siguió creciendo. Familias enteras levantaron mausoleos junto al de Mackenzie, y el lugar se llenó de esculturas alegóricas, ángeles con rostros severos, calaveras con, alas, relojes de arena alados que recordaban la fugacidad del tiempo. El romanticismo de la época convirtió la muerte en un motivo de belleza, y Greyfriars pasó a ser tanto un lugar de duelo como un jardín para paseos silenciosos. Los poetas de Edimburgo acudían allí para inspirarse. Robert Ferguson, por ejemplo, fue enterrado entre sus muros, y un joven, Robert Burns, acudió a rendirle homenaje, dejando flores y un poema. En la calma de Greyfriars, la frontera entre la vida y la muerte parecía difuminarse, y las historias de fantasmas eran más bien una forma poética de hablar del pasado. Sin embargo, en las décadas modernas, cuando los fenómenos en torno al mausoleo se multiplicaron, algo cambió. Los guardias, reacios al principio, comenzaron a cerrar las visitas nocturnas. Más tarde, el ayuntamiento de Edimburgo cercó la zona de la prisión de los Covenanters, y durante un tiempo se prohibió el acceso. Pero el interés público era imposible de contener. Cada cierre, cada nueva advertencia, atraía a más gente. Los grupos de turistas y curiosos se multiplicaron, y las leyendas comenzaron a ampliarse.
Se decía que los ataques del poltergeist de Mackenzie podían provocar desmayos, sensaciones de asfixia o golpes invisibles. Algunos medios locales publicaron artículos sensacionalistas y la figura del antiguo Lord Advocate se transformó en un icono del misterio escocés. Y sin embargo, quienes conocen de verdad el cementerio, los guías, los historiadores, los cuidadores, saben que Greyfriars no es un lugar de terror. Es un espacio de memoria, un espejo del alma escocesa. Una tarde de otoño, una historiadora llamada Fiona Dunn comenzó a investigar los orígenes del mito con la intención de escribir un libro. Pasó meses revisando archivos, leyendo cartas del siglo XVII, documentos judiciales, diarios y registros eclesiásticos. Poco a poco, comprendió que la figura de Mackenzie estaba envuelta en una neblina de contradicciones. En los textos contemporáneos aparecía como un hombre devoto, culto, incluso piadoso con los necesitados de su círculo. Pero en las memorias de los Covenanters, su nombre era sinónimo de persecución y dolor. Fiona comprendió que ambos retratos podían ser ciertos: el jurista y el inquisidor, el filósofo y el funcionario, el hombre que hablaba de virtud y el que aplicaba la ley con dureza. Cuando visitó el mausoleo por primera vez, lo hizo al amanecer. El sol apenas despuntaba sobre la colina y el aire estaba impregnado de esa mezcla de humedad y perfume a tierra que caracteriza a Edimburgo. Al acercarse, notó que las piedras del mausoleo parecían respirar. No en sentido literal, claro, sino con esa vibración silenciosa que tienen los lugares cargados de historia. Fiona apoyó la mano sobre la piedra fría y cerró los ojos. Imaginó al hombre que allí descansaba, sus pensamientos, sus culpas, sus logros, sus silencios. Sintió que, más allá de la leyenda, había una tragedia humana. El tiempo, pensó, puede convertir a cualquiera en un fantasma. A veces no hace falta vagar, basta con ser recordado de una manera que ya no nos pertenece. Desde entonces, su investigación tomó otro rumbo. Decidió no centrarse en los fenómenos paranormales, sino en la relación entre la memoria y el perdón. Porque si algo late en el corazón del cementerio de Greyfriars, es precisamente eso, la eterna conversación entre los que fueron y los que quedan. Cuando uno observa el mausoleo de Mackenzie al atardecer, con su cúpula redonda y sus columnas de piedra ennegrecida, no puede evitar sentir respeto. No tanto por miedo, sino por lo que representa. Es una cápsula de siglos, un recordatorio de que cada piedra, cada nombre, cada historia humana deja huellas que el tiempo no borra del todo. Quizás, después de todo, el llamado poltergeist no sea una presencia que busca asustar, sino una manifestación de esa energía que nace del recuerdo colectivo. Un eco de la culpa y del arrepentimiento, del dolor y de la comprensión. Porque, como dicen los ancianos de Edimburgo, los muertos solo hablan cuando los vivos olvidan escucharlos. Y Greyfriars, más que un cementerio, es precisamente eso, un lugar donde aún se escucha. Con el paso de los años, la historia del poltergeist de Mackenzie se convirtió en algo más que un relato de sucesos extraños. Se transformó en una leyenda viva que reflejaba el alma contradictoria de Escocia, esa mezcla de razón y misticismo, de fe profunda y respeto por los misterios del mundo invisible. Los habitantes de Edimburgo, acostumbrados a convivir con las sombras de su historia, aprendieron a mirar Greyfriars con una mezcla de orgullo y reverencia. Allí, entre las tumbas cubiertas de musgo, se entrelazan la historia política, la devoción, la tragedia y la poesía. Fiona Dunn, la historiadora que había dedicado sus días
a desentrañar la figura de Mackenzie, comenzó a asistir con frecuencia al cementerio. Iba en distintos momentos del día. Al amanecer, cuando las campanas de St. Giles marcaban el inicio de la jornada, o al atardecer, cuando el sol se escondía tras la neblina que se elevaba desde Grassmarket. A veces se sentaba en uno de los bancos de piedra, con su cuaderno en el regazo, observando cómo el viento movía las ramas y cómo la luz cambiaba de tono sobre los epitafios. En una ocasión, mientras permanecía allí, escuchó el paso pausado de Angus MacLaren, el viejo cuidador. Él la saludó con un gesto de cabeza y se detuvo a su lado. «Usted viene seguido, señorita Dunn», le dijo con su voz grave y arrastrada. «Ya casi forma parte del paisaje». Ella sonrió, sin apartar la mirada del mausoleo. «No me canso de mirarlo», respondió. «Es extraño. Cada vez me parece distinto». Angus asintió lentamente. «Las piedras cambian con la luz, pero también con quien las mira. Aquí uno no solo ve, sino que escucha». Se quedaron en silencio un rato. El aire estaba frío y olía a tierra mojada. «¿Usted cree en la historia del poltergeist?», preguntó Fiona finalmente. Angus suspiró. «Depende de lo que entienda por creer. Si me pregunta si hay un espíritu furioso que golpea a los visitantes, le diré que no lo sé. Pero si me pregunta si este lugar guarda energía, memoria, eso es diferente. Aquí se ha llorado mucho, y donde hay tanto dolor, siempre queda algo suspendido». Fiona cerró su cuaderno. «Tal vez ese algo sea solo nuestra necesidad de entender». El anciano sonrió apenas. «Tal vez. O tal vez el alma de un lugar sea como un espejo. Refleja lo que llevamos dentro». En los meses siguientes, Fiona comenzó a escribir su libro. No lo tituló El poltergeist de Mackenzie, sino El alma de Greyfriars. En él, relató no solo la historia del abogado real y de los Covenanters, sino también la evolución del cementerio como un espacio de memoria. Describió cómo, tras las guerras y las reformas, los habitantes de Edimburgo convirtieron aquel terreno sagrado en un símbolo de resistencia y de identidad. «Quizá el verdadero espíritu que habita entre estas piedras», escribió, «no sea el de Mackenzie ni el de los mártires presbiterianos, sino el de Escocia misma, orgullosa, trágica, serena ante el tiempo». El libro fue publicado algunos años después y recibió el reconocimiento de historiadores y lectores. Muchos destacaron su tono tranquilo, su manera de unir el pasado con el presente, sin recurrir al miedo, sino al respeto. Fiona continuó visitando Greyfriars, pero ya no como investigadora, sino como amiga de aquel lugar. A menudo encontraba turistas que, sin conocerla, repetían frases de su libro mientras recorrían los senderos. Algunos hablaban con emoción contenida, otros con curiosidad, pero todos bajaban la voz al acercarse al mausoleo de Mackenzie. Había algo en aquel silencio colectivo que transformaba el miedo en recogimiento. Cierta mañana de invierno, mientras Edimburgo despertaba entre una niebla espesa, Fiona regresó al cementerio para dejar un ramo de brezo, la flor escocesa por excelencia, sobre la verja del mausoleo. El aire estaba helado y el suelo crujía bajo sus botas. No había nadie más. La ciudad parecía suspendida, como si el tiempo se hubiese detenido. Se acercó despacio, respirando el aroma metálico del invierno. A través de las rejas vio el interior oscuro, las columnas cubiertas de polvo y el arco de piedra sobre el sarcófago. No sintió miedo, ni siquiera inquietud, sino una paz profunda, como si el lugar, pese a su fama, la recibiera con amabilidad. Apoyó la mano sobre la verja y susurró: «Ya todos te han escuchado, Mackenzie.
descansa. El viento sopló entonces, suave, moviendo las ramas de los árboles. Una hoja seca cayó justo a sus pies, girando lentamente antes de posarse en el suelo. Fiona sonrió y se alejó. Angus la vio marcharse desde la distancia. El viejo guardián, con su gorra ladeada y su abrigo oscuro, observó el mausoleo por un largo momento antes de acercarse. Colocó su linterna en el suelo y encendió una pequeña vela en una hornacina lateral. El resplandor anaranjado iluminó los grabados de calaveras y urnas que decoraban la entrada. «Todos necesitamos perdón», murmuró, «incluso los que hacen cumplir la ley». Dejó la vela encendida y se alejó lentamente. A su paso, el viento levantó un murmullo entre los árboles. Era difícil saber si era el sonido del aire o algo más, pero en la penumbra del cementerio, el eco parecía decir una palabra. No era miedo ni culpa. Era una palabra más suave, apenas perceptible: silencio. Hoy, Greyfriars sigue siendo uno de los lugares más visitados de Escocia. Los recorridos nocturnos continúan, aunque con un tono más respetuoso que en otros tiempos. Los guías cuentan la historia de Mackenzie no como una advertencia, sino como una reflexión sobre la justicia y la redención. Los visitantes escuchan, caminan despacio, y muchos dejan flores o cartas escritas a mano, pidiendo paz para los muertos y consuelo para los vivos. En los meses fríos, la nieve cubre las lápidas como un manto de pureza. En primavera, los narcisos crecen entre las piedras y llenan de color los rincones donde antes solo había gris. Y en verano, cuando el cielo de Escocia se tiñe de azul pálido, los niños juegan en el parque cercano, sin miedo, como si el tiempo hubiera cicatrizado todas las heridas. Quizá eso sea, al final, lo que significa la historia del poltergeist de Mackenzie. No una historia de terror, sino un viaje hacia la comprensión. Una metáfora del alma humana, capaz de causar dolor, pero también de redimirse con el paso de los siglos. Porque el silencio de Greyfriars no es el del miedo, sino el de la memoria. Y en esa quietud, bajo los cipreses y las nubes bajas de Edimburgo, los nombres antiguos descansan, al fin, en paz. El gaitero fantasma de la bahía de Clonyard. El viento del suroeste soplaba sobre los acantilados de Galloway con la voz cansada del invierno. A esa hora, cuando el sol se apagaba detrás de las colinas, el mar parecía de estaño bruñido y las olas rompían con un rumor profundo, casi humano. En la bahía de Clonyard, donde el agua se curva en un abrazo contra la costa, se levantaban ruinas cubiertas de líquenes. Los restos de una vieja torre que una vez vigiló el paso de barcos noruegos y pescadores errantes. En ese lugar, según los viejos del pueblo, todavía se escuchaban a veces las notas lejanas de una gaita. No eran melodías alegres, sino tonos largos, melancólicos, que parecían surgir desde las rocas mismas o desde alguna gruta profunda que el mar escondía. Nadie sabía exactamente de dónde provenían, pero todos en Clonyard Bay conocían el nombre que acompañaba a aquel eco: el gaitero fantasma. El viento traía su música sobre las olas cuando la niebla caía espesa, y los perros marineros gemían inquietos, como si reconocieran un espíritu que vagaba sin descanso. En las tabernas cercanas, al calor de un fuego de turba, los pescadores contaban la historia una y otra vez, siempre con la voz baja y un vaso de whisky en la mano. Decían que hace siglos, cuando el castillo de Clonyard aún estaba en pie, vivía allí un gaitero joven llamado Iwan MacRae. Había nacido en las colinas interiores, en un valle donde los brezos florecen morados cada otoño, y desde niño mostró un don extraordinario para la música.
Su padre, pastor, le había enseñado los primeros tonos, pero fue un viejo viajero quien le regaló la gaita que cambiaría su destino. Una gaita negra, adornada con anillos de hueso pulido y una pequeña inscripción en gaélico que nadie había podido traducir del todo. Ewan se había ganado el aprecio de todos en el castillo. Tocaba en bodas, en fiestas, en las despedidas de los barcos, y hasta los guerreros callaban para escucharlo. Pero había en su música un matiz extraño, algo que parecía más viejo que él mismo, un eco que no pertenecía del todo al mundo de los vivos. Una noche, un rumor empezó a correr entre los pescadores, que bajo los acantilados, en la misma bahía de Clanyard, se abrían túneles secretos que llevaban a cuevas marinas. Algunos creían que en esas cuevas habitaban los Sith, los espíritus de las colinas, guardianes de tesoros olvidados. Otros decían que eran solo refugios de contrabandistas y marineros desaparecidos. El señor del castillo, curioso y temerario, ordenó explorar las grutas. Pero nadie se atrevió a internarse más allá de la primera curva, donde el aire se volvía húmedo y frío, y donde el sonido de las olas retumbaba como un aliento gigantesco. Solo Ewan, impulsado por una mezcla de orgullo y juventud, se ofreció a entrar. «Si hay espíritus», dijo sonriendo, «quizá se calmen con un poco de música». Los hombres rieron nerviosos. Le ataron una cuerda, la cintura, le dieron una antorcha y lo vieron descender por el sendero rocoso hasta la boca de la cueva. El viento apagó las llamas y el mar lamía las piedras con espuma blanca. Entonces la gaita comenzó a sonar. Era una melodía firme, de paso lento, que subía por las rocas como una plegaria. Los que esperaban arriba la escuchaban con asombro, oyendo cómo el sonido se alejaba poco a poco, como si Ewan avanzara por los túneles. Luego, el eco cambió. Las notas se volvieron más agudas, más errantes, como si algo respondiera desde lo profundo. La cuerda tembló en las manos de los hombres, y luego se soltó. El viento rugió. El mar creció en un instante y se estrelló contra las paredes del acantilado. Cuando todo volvió a calmarse, la cuerda estaba cortada y la gaita seguía sonando muy lejos, muy abajo. Nadie volvió a ver al joven Ewan McRae. Desde entonces, las noches de niebla traen aquella misma música. A veces suena triste, otras parece un lamento. Los pescadores dicen que es Ewan tocando aún en los túneles, buscando la salida, o quizá guardando algún secreto que encontró allí abajo. Siglos más tarde, cuando el castillo no era más que ruinas y los descendientes de McRae se habían dispersado, llegó a Clanyard una muchacha llamada Mayrin, estudiante de música en Glasgow. Había oído la leyenda de niña, contada por su abuela, que solía decirle: «Si alguna vez escuchas una gaita en la bruma, no temas. Solo es Ewan saludando desde el otro lado del tiempo». Mayrin era curiosa, soñadora, y llevaba siempre consigo una pequeña flauta de madera. Había ido a Clanyard para investigar antiguas melodías de la región, canciones que se perdían en el viento del mar. Se hospedó en una casita blanca frente a la bahía, donde el sonido de las olas era un suspiro constante. Los primeros días fueron tranquilos. Caminaba por la playa recogiendo caracolas, anotando fragmentos de canciones que escuchaba de los pescadores viejos, y tocaba frente al atardecer. Pero una noche, mientras escribía junto al fuego, un sonido la despertó. Era suave al principio, apenas un murmullo pero inconfundible. Una gaita. No era una grabación ni una radio lejana. Era algo que venía de afuera, del mar. Se levantó, abrió la ventana y la brisa fría del Atlántico le acarició el rostro. Entre la niebla que subía desde el agua,
La melodía flotaba con claridad. Era lenta, melancólica, hermosa. Sintió un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento. Esa música, pensó, parecía llamarla por su nombre. Al día siguiente, Mayrin fue al pueblo a preguntar. Los ancianos del puerto la miraron con cautela. Uno de ellos, un hombre de barba blanca llamado Fergus, le dijo: «Lo escuchaste, ¿eh? Entonces ya sabes que no es una historia para turistas». Mayrin asintió. «¿Alguien ha intentado buscarlo?». Fergus negó con la cabeza. «Una vez lo intentaron, hace muchos años. Nunca regresaron. Las cuevas no son para los vivos, muchacha. Están llenas de pasajes que cambian con la marea. Algunos dicen que bajo ellas hay un camino que conduce al reino de los Sith». Pero la curiosidad de Mayrin era más fuerte que el miedo. Esa tarde bajó sola hasta la bahía, cuando la marea estaba baja y el sol teñía de oro las rocas húmedas. Encontró la entrada de la cueva medio cubierta de algas y arena. El aire que salía de allí era frío, con olor a sal y piedra mojada. Sacó su flauta y sopló una nota suave. El sonido se perdió enseguida, tragado por la oscuridad. Entonces, muy lejos, algo respondió. Una nota de gaita, tenue, como un eco dormido. El corazón de Mayrin latió rápido. Sin pensarlo, dio un paso dentro. El primer paso fue corto y dudoso. Los ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra, y durante unos momentos Mayrin solo distinguió brillos húmedos. La luz de afuera, filtrada por la entrada, formaba un ramillete de reflejos en la piedra. El techo era bajo, y el rumor del mar se transformaba aquí en una respiración profunda, como si la cueva durmiera y exhalara su aliento salado. Ella alzó la flauta de nuevo, y esta vez sopló un pequeño motivo. 3 notas ascendentes, una pausa y una cuarta nota más grave, como quien llama suavemente a una puerta. La respuesta tardó. Vino como una hebra de humo, fina, casi imposible. Una sola nota larga de gaita, sostenida, que bajaba apenas, como un gesto de asentimiento. Mayrin cerró los ojos y se dejó llevar por aquella voz invisible. Avanzó otros 2 pasos, con cuidado, probando el terreno con la punta del pie. La piedra estaba resbaladiza pero firme. Notó cómo el aire se volvía más frío. La antorcha que los hombres de antaño habrían encendido, Mayrin la reemplazó con una pequeña linterna de mano. Su luz tenue se dobló en las gotas que colgaban del techo, como pequeñas campanillas de cristal. No quería adentrarse demasiado. Se lo había prometido a sí misma. Solo tocaría unas cuantas notas, escucharía, y saldría de nuevo al resguardo de la tarde. Pero el sonido la atraía. No con prisa, no con exigencia. La atraía como atrae el aroma de pan recién hecho en una casa desconocida, como una invitación franca y sin apremio. Dio un paso más. Escuchó el crujido delicado de la arena bajo su bota. Vio en la pared un hilo de algas secas que formaba un dibujo semejante a una runa. Y entonces la música volvió a crecer. No era una melodía completa. Eran fragmentos, cabos sueltos de un aire antiguo. La gaita lloraba con ese timbre que no se parece a ninguna otra cosa. Campana de piel y viento, garganta de colina. Mayrin escuchó con atención y se dio cuenta de que las notas no avanzaban en línea recta. Iban en círculo, como si alguien caminara en torno a una cámara invisible y fuese probando cuerdas de luz que cuelgan del mismo techo de la cueva. Cada vez que la gaita modulaba, el eco devolvía un color distinto. La nota solitaria se convertía, por obra de la piedra, en 3 o 4 hermanos de sombra. «Iwan», susurró Mayrin sin darse cuenta. «Si eres tú, solo toca lo que recuerdes. Yo te sigo».
La linterna descubrió un recodo y una pequeña charca. El agua estaba quieta. En su superficie, como un espejo, se reflejaba la abertura distante de la cueva y el trozo de cielo que todavía le prestaba claridad. Mayrin se inclinó, rozó el agua con 2 dedos y el frío fue tan hondo como el de una nieve que cae sin prisa al borde de un bosque. Llevó la flauta a los labios y repitió las 3 notas iniciales. Esta vez, en lugar de esperar, continuó con una variación aprenderida de su abuela. Una pequeña canción de cuna que solían entonar cuando la lluvia golpeaba los techos de pizarra. La gaita contestó. La contestación no fue idéntica. Introdujo una nota de paso que no estaba en la canción de cuna, y ese detalle, mínimo, tuvo el poder de encender un recuerdo. Mayrin sintió que su piel se erizaba. Su abuela, en su sillón junto al fuego, la voz bajita, y a veces cuando la canción ya estaba por terminar, añadía esa misma nota fugitiva, como si alguien se lo hubiese enseñado antes y ella hubiese decidido guardarlo solo para sí. Una volta, decía, una vuelta pequeña para cerrar la puerta del sueño. ¿De dónde había tomado su abuela esa flor de música? La muchacha respiró hondo. La cueva parecía haber escuchado también su emoción, porque el eco se hizo más suave, más cálido. «Gracias», dijo Mayrin, sin saber a quién agradecía. «Estoy aquí, no vengo a molestar, solo quiero oírte». El pasaje se abría ahora en 2 direcciones. A la izquierda, el suelo descendía más cerca del nivel del mar y el aire olía a sal fresca y a algas. A la derecha, la piedra subía y el olor cambiaba. Turba húmeda, antiguos combustibles de hogueras disipadas. La gaita, con un soplo que era casi un suspiro, se inclinó hacia la derecha. Mayrin obedeció. Caminó despacio, marcando cada paso con la luz de su linterna. Encontró marcas en la pared, incisiones simples, pequeñas rayas que el tiempo había suavizado. Tal vez una cuenta, pensó, de cuántas veces alguien había pasado por allí, o una forma rudimentaria de recordar el camino. Acarició una de esas marcas con el dorso de los dedos. La piedra estaba tibia en ese punto, como si guardara el calor de una mano que la hubiese tocado hacía apenas un momento. La música cambió. Era el mismo aire, pero más antiguo en su decir. Mayrin no entendía cómo podía conocer aquello que jamás había oído, y sin embargo sentía en su cuerpo la lógica de las notas. Era como si hubiese una genealogía secreta de melodías, una familia enterrada bajo capas de tiempo, y aquella gaita la estuviese llamando por su apellido invisible. Subió un poco más. En esta parte del túnel, el techo se abría como un soplo y permitía a la luz de la linterna revelar colores ocultos en la roca. Manchas verdes de musgo, filamentos azulados, y en una esquina un conjunto de bemotes conchas calcificadas que formaban un racimo. Las gotas caían con ritmo propio, marcando un compás de reloj lento. Se detuvo para no perderse a sí misma. Sintió que su respiración era más rápida que antes, no de esfuerzo, sino de emoción. Dejó la flauta colgar de una cinta al pecho y apoyó la palma en el muro. La gaita volvió a hablar, ahora desde detrás del recodo siguiente. Era imposible que allí cupiese una persona, pensó, porque el sonido venía de un lugar al que no se accedía sin girar. Sin embargo, lo percibía tan cerca como el aliento de alguien que sopla una vela junto a ti. A Mayrin no le gustaban los sobresaltos. También a la música le sientan mal los apuros. Así que cerró los ojos un momento y le dio a su voz humana una tarea pequeña. Si eres Ewan, te escucho. Si no, te escucho también. No voy a exigirte nada. Solo quise saber si de verdad estabas aquí. Entonces la gaita sostuvo un bordón largo, como si un brazo invisible abriera una cortina. Tras ese bordón,
llegaron 3 compases que parecían una bienvenida. Mayrin los repitió con su flauta y luego añadió un trino mínimo, como la risa de una golondrina. La respuesta tomó ese trino, lo puso al final del segundo compás y lo repitió 2 veces más. Era un juego, comprendió ella. Un juego delicado para 2 músicos que no se ven. Y allí, en el corazón de la cueva, jugando con el aire, el tiempo dejó de tener dedos. Cuando por fin giró el recodo, encontró una estancia más amplia de lo que había imaginado. El techo estaba lleno de raíces petrificadas, como si un bosque colgase invertido dentro de la piedra. Por una oquedad arriba entraba una luz verde y acuosa, y un hilo de agua descendía en silencio hacia una pileta natural. En la pared del fondo, alguien había embutido conchas, cristales y trozos de cerámica formando un dibujo de espirales. No era obra del azar. Mayrin se acercó, fascinada, y vio cómo las espirales se encadenaban una a otra en una danza que llevaba al centro, y en ese centro un círculo vacío, pulido por manos y años. Ahí, justo frente a ese círculo, la música se había sentado. No había cuerpo, no había sombras de pies, pero el aire vibraba como vibra sobre una hoguera débil, y la gaita sonaba con una presencia que hacía que los ojos casi engañaran al corazón. Mayrin inclinó la cabeza en un gesto de respeto. Descolgó la flauta y propuso otra melodía. Esta vez fue un air que había aprendido de un viajero de Islay. Una canción que imitaba el vaivén de un bote pequeño cuando las olas son cortas y el viento duerme. Tocó con suavidad, como quien acaricia la crin de un caballo. La respuesta fue lenta, y en ella había una sonrisa. La gaita tomó el air y le dio anchura. Lo llevó a un valle más grande, como si hubiese estado tocando ese mismo motivo muchas noches a la intemperie. Intercaló un par de ornamentos que Mayrin no conocía. Parecían pequeñas piedras brillantes en el lomo de un río. Ella los memorizó, porque hay regalos que se reciben con los dedos antes que con la mente. Cuando concluyeron, el silencio no fue vacío. Era un silencio que envolvía, que abrigaba. Ewan McRae, dijo por fin nombrándolo. Si este es tu nombre, o si solo es un nombre que usamos por costumbre, agradezco tu compañía. La luz verde vibró apenas, como si una hoja hubiese temblado al paso de un insecto. Mayrin no necesitaba más respuesta que aquella. Se sentó al borde de la pileta y dejó que los minutos se extendieran como una manta. Volvió a pensar en su abuela, en la nota de paso, en la vez que la sorprendió llorando en silencio mientras arreglaba la despensa y tarareaba sin darse cuenta. Le habría gustado traer ese recuerdo hasta aquí y mostrárselo a la cueva. Mira, habría dicho, hay lágrimas a veces en la música, pero no siempre significan tristeza. A veces significan limpieza, como lluvia que lava el polvo de un verano muy largo. Se levantó con cuidado, porque el frío empezaba a robar su calor, y dijo en voz baja, «Volveré mañana si no te molesta». La gaita emitió una sola nota, tenue, que ascendió y se disolvió en la piedra. Parecía un consentimiento. Mayrin sonrió y emprendió el regreso. Contó los pasos. Rozó las marcas en la pared. Pasó junto a la charca viéndose reflejada en la lámina oscura. Y al salir, la tarde la recibió con el olor de la marea subiendo. Caminó de vuelta a su casita con el cuerpo liviano. El cielo era un plato gris azulado, con un borde de rosa en el oeste. Los cormoranes flotaban como signos de tinta sobre el agua, y a lo lejos, un velero recogía la vela con calma. En el pueblo, Fergus la saludó alzando la barbilla. No preguntó nada, ella tampoco dijo. Se entendieron en el silencio de quienes saben que hay cosas que no se rompen con demasiadas palabras.
Aquella noche, el fuego de turba crepitó con su paciencia antigua. Mayrin puso agua a hervir y preparó té con hojas de menta que había comprado a una mujer del mercado. Abrió su cuaderno y comenzó a escribir. No música todavía, palabras. Las palabras que se dicen a uno mismo para fijar lo que si no se disolvería como niebla. Escribió sobre la luz verde, sobre el dibujo de las espirales, sobre la tibieza en la marca de la pared. Cuando terminó, dejó el cuaderno abierto y se recostó en la silla, escuchando el silencio. No tardó en dormirse, mecida por el crujido, con la sensación de que una gaita, muy lejos, ensayaba escalas como quien prueba puertas. Al amanecer, el mar olía a pan. Era un olor raro, pero a veces el Atlántico lo regala. Una mezcla de sal, madera y algo dulce que recuerda a hornos viejos. Mayrin se despertó antes que las gaviotas y salió a caminar por la orilla. La arena estaba fría y el agua le tocó los tobillos en una caricia breve. Se encontró con una mujer mayor que recogía algas con un cesto de mimbre. Llevaba un pañuelo rojo en la cabeza y ojos claros, casi grises. «Buenos días», dijo la mujer. «Te vi ayer bajar hacia las rocas». «Buenos días», respondió Mayrin con una sonrisa. «Fui a escuchar». «¿Y te escucharon?», dijo la mujer, como si no fuese pregunta. «Lo supe por el viento cuando volví a casa». Hubo un silencio corto, cómodo. La mujer sacudió un mechón de algas y agregó: «Si vas a volver, lleva contigo un puñado de avena para el agua. Y si ves una luz donde no creías que hubiese luz, no la sigas demasiado. Aquí el mar es generoso, pero también tiene su orgullo. Dale algo y siempre te deja algo a cambio». Mayrin asintió. La mujer se presentó como Morag y le dio un pequeño paquete de tela con avena cruda. «Para que no creas que pido algo a cambio», dijo, «te doy yo primero». Hubo en aquel gesto una buena suerte espontánea. Mayrin guardó el paquete y prometió devolverlo con pan o con noticias. Volvió a la casa, tomó su flauta, una cuerda corta para atársela a la muñeca, por si el frío la hacía torpe, y se le caía, y se encaminó hacia la cueva a la hora en que la marea comenzaba a hacerse educada. Entró con la suavidad de quien no quiere despertar a un niño. El aire reconoció su olor, o eso le pareció, porque la humedad ya no helaba tanto. Avanzó hasta la estancia de las espirales. Antes de tocar, echó la avena en la pileta. Los granos se hincharon un instante y luego cayeron al fondo. El agua no cambió, pero la luz sí. Se volvió un poco más clara en los bordes, como si el ojo de la cueva hubiese pestañeado. Entonces Mayrin elevó un nuevo tema, uno sencillo, de 4 compases, que dejaba sitio para que la gaita se intercalara. Y se intercaló. Fue como un baile de sombras y brillos, como si 2 bailarines, cada uno con su edad, se enseñasen mutuos pasos. Ella aprendió un giro antiguo que caía en el 3er compás. Él, o eso quiso creer, tomó de ella una respiración que hacía que la frase se abriera antes de tiempo, como una puerta que se empuja con el hombro y no con la mano. Entre melodía y melodía, Mayrin habló un poco, con humildad, como quien conversa con un río. Habló de su abuela, de la nota de paso. Habló de Glasgow, de los ruidos de la ciudad que también son música si uno escucha con respeto. Habló de la gente que canta al tender la ropa. La gaita respondió con un aire que era pura calma. Nada de lamentos esta vez. Un presente sin aristas. «Me gustaría», dijo al fin, sin darse cuenta de que la voz se le había ido hacia lo íntimo. «Me gustaría aprender tu canción, la que te acompaña cuando la niebla baja». Pasó un rato sin música. El silencio pareció pensar. Luego el bordón volvió, profundo. La gaita atacó una melodía lenta, con intervalos amplios que abrían el pecho. Mayrin cerró los ojos
y la siguió con el corazón, antes que con los dedos. No trató de atraparla de golpe. Dejó que la frase creciera como crecen los helechos, desenrollándose. Era hermosa y antigua, y había en ella un lugar en el que se detenía y giraba sobre sí como una espiral, un lugar para la nota de paso. La tocó, por fin, temiendo traicionarla. No la traicionó. La flauta, humilde, le devolvió a la gaita un reflejo claro. La cueva pareció asentir con sus paredes, y cuando todo hubo terminado, el aire quedó tan quieto que Mayrin escuchó su propio corazón. «Gracias», susurró. «La guardaré bien». Antes de irse, dejó en una grieta de la pared una pequeña cinta azul, como los lazos que su abuela ataba a los manillares de ventanas para que el viento jugase con ellos. Era un gesto mínimo, un «estuve aquí», que no exigía respuesta. La gaita emitió un último sonido, tan leve que quizás fue un pensamiento. El camino de vuelta fue más luminoso. Al salir, el día había aclarado por completo, y sobre el agua se extendía una neblina baja, como una manta de lana peinada. 2 focas asomaron la cabeza cerca de la escollera, y si hubiese querido creer en señales, Mayrin habría dicho que sonrieron. Fraser, el panadero, le vendió un pan caliente al que había espolvoreado avena por encima y le guiñó un ojo diciendo: «Para devolvérselo al mar si te lo pide». Ella se rió suave y le prometió reservarle una melodía cuando cerrara el horno. Esa tarde, la muchacha escribió la melodía aprendida en su cuaderno. No quedó idéntica. Las melodías antiguas no se dejan atrapar por completo. Pero había algo fiel en su escritura: la curva principal, el giro en la tercera frase y ese lugar secreto para la nota de paso. Cuando terminó, dejó el cuaderno abierto y apoyó la frente en el dorso de la mano, respirando tranquila. El fuego, obediente, mantuvo su voto de calidez. Al caer la noche, la niebla subió desde la bahía con una delicadeza de gato, entrando en una habitación donde alguien duerme. Mayrin no tuvo miedo. Abrió la ventana y dejó que el aire fresco lavase la casa. Desde lejos, la gaita tocó 3 notas. Ella respondió con 2. Y la noche, satisfecha, cerró los párpados. Perfecto. Retomamos desde el silencio nocturno, en Clanyard Bay, con el mismo tono suave, pausado y atmosférico. Continuamos hasta alcanzar el tercer tramo. La niebla siguió toda la noche, como si quisiera quedarse a escuchar. El mar golpeaba despacio, con un compás largo y dormido, y a ratos el sonido de la gaita volvía, lejano, envuelto en vapor y sal. No era ya un lamento, sino algo parecido a un adagio que se despide con ternura de un visitante querido. Mayrin lo oyó entre sueños, sin sobresaltos. En su mente, las notas y el viento se mezclaban, formando una misma corriente suave que la llevó por fin a un descanso profundo. A la mañana siguiente, el sol apareció tamizado detrás de las nubes, y el aire traía ese olor a tierra y mar que anuncia la calma después de los días de niebla. El pueblo despertaba despacio. Las ventanas se abrían, los botes se preparaban para la pesca, y un perro ladraba con alegría desde el muelle. Mayrin salió de casa con su cuaderno y la flauta colgando del cuello. Sentía el cuerpo liviano, como si la noche le hubiera lavado también los pensamientos. En la plaza se encontró otra vez con Fergus, el anciano de barba blanca. Estaba sentado sobre un barril, mirando el horizonte con la serenidad de quien lleva toda la vida midiendo el tiempo por el movimiento del agua. «¿Fuiste de nuevo a la cueva, muchacha?», preguntó, sin apartar la vista del mar. «Sí», respondió ella con una sonrisa. «Creo que Iwan ya no está solo». Fergus asintió, como si aquella respuesta no lo sorprendiera.
siempre espera a alguien que tenga el corazón despierto, murmuró. No para asustar, sino para recordar. ¿Recordar qué?, preguntó ella. El anciano miró hacia las colinas cubiertas de brezo, luego hacia las rocas que formaban la boca de la bahía. Que no todo lo que desaparece se pierde, dijo. Algunos sonidos quedan guardados en la piedra, igual que el fuego guarda el color de las manos que lo encendieron. Mayrin pensó en eso todo el día. Caminó hacia el norte, siguiendo el sendero que subía hasta el faro abandonado. Desde allí, la vista era amplia y limpia, el mar extendiéndose hasta la curva del horizonte, las gaviotas suspendidas sobre el aire, el eco del oleaje resonando entre los acantilados. Sacó su flauta y tocó una melodía corta, solo para sí. El viento la llevó hacia abajo, hacia las cuevas donde el gaitero dormía su eternidad musical. Por la tarde, la muchacha visitó a Morag, la mujer del pañuelo rojo. La encontró en su cabaña, secando algas junto al fuego. «Te esperaba», dijo Morag, ofreciéndole una taza de té oscuro. Cuando uno deja avena al mar, el mar siempre avisa a alguien. Mayrin sonrió, un poco avergonzada. «No sé si hice lo correcto», admitió, «pero sentí que debía hacerlo». «Lo hiciste bien», respondió la mujer. «Los antiguos decían que el mar y la música son hermanos. Los dos cambian sin dejar de ser los mismos. Cuando un alma se queda atrapada entre ambos, necesita alguien que le recuerde el camino de regreso». «¿Y crees que eso fue lo que hice?» Morag asintió lentamente. «Tal vez. O tal vez fue él quien te recordó a ti». El fuego crepitó, y durante un largo rato ninguna de las dos habló. El sonido del viento colándose por la chimenea llenaba la estancia de un murmullo hipnótico. Mayrin se sentía en paz, aunque no podía evitar pensar en lo que había visto en la cueva. Las espirales en la roca, la luz verde, la sensación de presencia sin cuerpo. Todo parecía pertenecer a un sueño, y sin embargo, cada detalle seguía vivo en su memoria con una claridad casi física. ¿Quién fue realmente Iwan McRae?, preguntó al fin. Morag se acomodó el pañuelo mirando el fuego. Dicen que era hijo de pastores del interior. Un muchacho bueno, alegre, con una música que podía hacer llorar a los pájaros. Pero también dicen que su gaita venía de un lugar donde los hombres no deberían comprar instrumentos. Una reliquia de los Sith del norte, entregada como un favor a cambio de una promesa. ¿Una promesa? Sí, que su música nunca dejaría de sonar, ni siquiera después de su muerte. El silencio que siguió tuvo el peso suave de la verdad antigua. Mayrin sintió un escalofrío, no de miedo, sino de respeto. Aquella historia, comprendió, no era solo una leyenda. Era un modo de explicar por qué el alma de un músico puede quedarse pegada al aire como perfume en un tejido. Esa noche, Mayrin regresó a la cueva una vez más. Llevaba una linterna, la flauta y una pequeña ofrenda, un trozo de pan de avena envuelto en tela. Entró despacio, dejando que sus pasos se mezclaran con el rumor del mar. Al llegar a la estancia de las espirales, depositó el pan junto a la pileta, como se deja una flor sobre una tumba sin tristeza. «Hoy no vengo a tocar», dijo en voz baja, «solo a escuchar». El aire parecía esperarla. Al principio no hubo nada, solo el goteo de las gotas en el agua y el crujido lejano de las olas. Luego, desde algún punto profundo, la gaita comenzó a sonar. Esta vez era diferente, un aire más sereno, casi alegre, como una despedida luminosa. Mayrin se sentó en el suelo y cerró los ojos. La música llenó la cueva con una claridad imposible. Sentía que cada nota abría un recuerdo, no solo suyo, sino del lugar entero. El paso de las estaciones, las mareas, los años acumulados como capas de viento. Cuando la melodía terminó,
La muchacha creyó oír un suspiro. La luz de la linterna tembló y por un instante creyó distinguir una figura. Un joven de cabello oscuro, con una gaita colgando del hombro, mirándola con gratitud. Sus ojos no eran tristes, eran tranquilos, como el mar en calma. Mayrin no se movió. No quiso romper la delicadeza de aquel momento. El espectro, o la memoria, o el eco, inclinó la cabeza, como quien saluda a un igual. Luego, lentamente, la figura se deshizo en bruma y la luz volvió a su tono habitual. Solo quedó el sonido del mar, constante y eterno. Mayrin respiró hondo. Sabía que lo que había visto no era un sueño. Algo había cambiado en la cueva y también en ella. El aire se sentía más limpio, como si el lugar hubiera soltado un peso antiguo. «Descansa», susurró. «Tu música sigue viva». Salió con pasos lentos, dejando que el sonido de las olas la acompañara. Afuera, el cielo estaba despejado por primera vez en muchos días. Las estrellas temblaban sobre la superficie del agua y la bahía entera parecía contener la respiración. En la distancia, una última nota de gaita flotó sobre el viento, tan suave que parecía venir desde el corazón mismo del mar. Pasaron los días y Mayrin siguió viviendo en la bahía un tiempo más. Escribió nuevas melodías inspiradas por las cuevas y las olas. Los pescadores empezaron a llamarla la chica del gaitero, y algunos decían que, desde que ella llegó, las noches eran más tranquilas y las tormentas menos feroces. A veces, en el crepúsculo, tocaba desde la playa y escuchaba cómo el eco respondía desde las rocas, con un tono grave y hermoso, como si Ewan todavía la acompañara, guardando la bahía con su música invisible. Un día de otoño, Mayrin decidió regresar a Glasgow. Antes de partir, caminó hasta la cueva por última vez. La marea estaba baja y el aire tenía olor a algas frescas. Dejó sobre la arena su flauta por un momento, mirando el horizonte. «Gracias», dijo con una sonrisa tranquila, «por enseñarme a escuchar». Entonces, muy lejos, una gaita sonó una vez más. 3 notas, las mismas de aquella primera noche. Mayrin las repitió con un silbido suave, y el viento se las llevó mar adentro, hacia el lugar donde la música nunca se apaga. Hoy, todavía, cuando la niebla cae sobre la bahía de Clanyar y el viento sopla desde las colinas, los pescadores aseguran escuchar un dueto: la gaita de Ewan McRae y la flauta de Mayrin. 2 almas que tocan juntas para mantener viva la memoria del mar. Y quien camina por la playa en esas noches, si presta atención, puede sentir que la tierra y el agua respiran al mismo compás, en una melodía que ya no pertenece a ningún tiempo, porque está hecha de todos. La melodía de Clanyar, la del gaitero que encontró descanso en la escucha, la de la muchacha que aprendió que escuchar también es tocar. Perfecto. Continuamos la historia desde ese cierre espiritual, expandiéndola aún más hacia el tono contemplativo que invita al descanso, alcanzando la 4ª parte. El invierno llegó a Clanyar con pasos suaves, como un anciano que no quiere despertar a nadie. Las colinas se cubrieron de escarcha y las mañanas olían a leña y pan recién hecho. El mar, sin embargo, seguía siendo el mismo, inmenso, paciente, respirando bajo la niebla. Aunque Mayrin había regresado a Glasgow, su presencia no se borró del todo de la bahía. Los vecinos decían que en ciertos amaneceres, cuando la luz era pálida y las olas parecían dormidas, se podía ver una silueta femenina caminando junto al agua, tocando una flauta que nadie escuchaba, pero todos creían oír. Algunos pensaban que era un recuerdo, otros un sueño del mar. Fergus, sentado junto a su fuego, decía simplemente: «El gaitero ya no toca solo. En Glasgow, la ciudad respiraba de otro modo.
Las calles estaban llenas de ruido y pasos apresurados, y los sonidos se mezclaban en una música diferente. El traqueteo de los trenes, el rumor de las conversaciones, el zumbido eléctrico de las luces. Mayrin sentía nostalgia del silencio profundo de Clangor, de la cadencia del mar, de aquella cueva donde el aire parecía tener alma. Sin embargo, en las noches en que todo callaba, abría su cuaderno y releía las notas de la melodía que había aprendido del gaitero. La tocaba en su flauta con ternura y la habitación se llenaba de una paz que no era de este mundo. A veces, al terminar, el eco del sonido le devolvía un suspiro que parecía venir de lejos, como si el viento del Atlántico la visitara solo para escucharla tocar. Fue en una de esas noches cuando nació su composición más hermosa, una pieza que llamó El lamento de la bahía y su respuesta. No era un lamento en el sentido triste, sino un canto de ida y vuelta, donde las notas bajas eran las voces del mar y las agudas las del viento que sopla entre las colinas. La pieza crecía lentamente, con pausas que respiraban, y terminaba con la nota de paso que la unía a la melodía de Iwan. La interpretó por primera vez en un pequeño auditorio de la universidad. El público escuchó en silencio, casi sin moverse. Al finalizar, no hubo aplausos inmediatos, solo un silencio largo y profundo, como el que deja una oración. Luego, uno a uno, los asistentes comenzaron a aplaudir, pero Mayrin no pensaba en ellos. Pensaba en el sonido del mar golpeando las rocas, en el aire verde de la cueva, en la figura del joven gaitero inclinando la cabeza con serenidad. Pasaron los años. Mayrin se convirtió en una compositora respetada, conocida por sus melodías inspiradas en leyendas antiguas, pero nunca volvió a escribir nada que no tuviera un poco de Clangor en sus notas. Cada pieza, cada pausa, llevaba un eco de aquella bahía, una sombra de gaita que acompañaba su flauta invisible. Una primavera, muchos años después, decidió regresar. El tren la llevó hasta Stranraer y desde allí caminó por los viejos senderos hacia el mar. El aire seguía oliendo a brezo y sal, y las olas conservaban su misma voz pausada. En el pueblo casi nadie la reconoció, pero Fergus, ya muy anciano, aún vivía. Cuando la vio entrar en la taberna, se levantó con esfuerzo y sonrió. «Sabía que volverías, muchacha», dijo. «Aquí siempre regresa quien escucha». Mayrin se sentó junto a él, y por un momento ambos guardaron silencio, como viejos amigos que no necesitan palabras para entenderse. «¿Aún se le oye?», preguntó ella. «Sí», respondió Fergus. «No tan a menudo como antes, pero cuando la niebla baja y el mar está en calma suena. Y a veces, si el viento sopla del este, suenan dos gaitas». Ella sonrió. «Una gaita y una flauta», corrigió suavemente. El anciano soltó una risa leve. «Puede ser. Pero te diré algo, Mayrin. Ya no suena triste. Desde que te fuiste, la música tiene otro tono, más cálido, como si alguien le hubiera enseñado al mar a sonreír». Aquella tarde, Mayrin bajó sola hasta la bahía. El sol estaba cayendo y el cielo se llenaba de reflejos rosados. La marea estaba baja y la arena brillaba como plata vieja. La entrada de la cueva seguía allí, igual que siempre, aunque las algas habían crecido y las rocas parecían más oscuras. Caminó despacio, con el corazón sereno. No llevaba linterna ni cuaderno, solo la flauta que había envejecido con ella. Entró sin miedo, guiada por la luz del atardecer que se colaba en haces suaves. La cueva la reconoció. El aire se movió apenas, como un saludo. Llegó hasta la estancia de las espirales, que seguía intacta. El dibujo de conchas y cristales brillaba débilmente, y la pileta de agua estaba tan quieta
que parecía un espejo del tiempo. Mayrin se sentó frente a ella y esperó. Durante unos minutos solo oyó el eco de las gotas cayendo. Luego, de la profundidad, vino un sonido familiar, una nota larga de gaita, sostenida, que parecía atravesar siglos. Mayrin cerró los ojos, sonrió y respondió con su flauta. Y así comenzó el último diálogo. No hubo palabras, solo música. La melodía que tocaban juntos era nueva y antigua a la vez. Un tejido de aire que unía lo visible con lo invisible, lo vivo con lo que perdura. La gaita marcaba el compás lento, lleno de resonancias, y la flauta danzaba alrededor, ligera y brillante como espuma sobre una ola. Mayrin no supo cuánto tiempo pasó. La música no tenía principio ni fin. Cuando la última nota se desvaneció, un rayo de luz verde atravesó la cueva, iluminando las espirales en la roca. En el reflejo del agua, Mayrin vio dos figuras, ella misma y junto a ella, el joven gaitero, mirándola con gratitud. Sonreía y su gaita colgaba ahora muda descansando. Entonces comprendió. La promesa estaba cumplida. La música no se había apagado. Simplemente había encontrado su eco, su compañero, su otra voz. «Gracias», susurró Mayrin. «Ya puedes dormir». La figura asintió. El aire se llenó de un resplandor suave, como el de una aurora en el fondo del mar, y luego todo se disolvió en silencio. Solo quedó la cueva, el agua y el sonido del mar volviendo con la marea. Cuando salió, el cielo estaba cubierto de estrellas. La noche era clara y el viento soplaba desde el oeste, trayendo consigo un murmullo lejano de gaita y flauta entrelazadas. Mayrin se quedó un momento de pie sobre las rocas, mirando la línea del horizonte. No sintió tristeza ni melancolía. Sentía, simplemente, que algo antiguo había encontrado reposo. De regreso al pueblo, el farol de la taberna aún estaba encendido. Fergus dormía en su silla junto al fuego, y Morag, más anciana pero aún firme, tejía junto a la ventana. Cuando vio a Mayrin, sonrió. «¿Lo viste, verdad?», preguntó. «Sí», respondió ella. «Pero ya no está atado aquí. Está en todas partes». Morag asintió lentamente, y las dos se quedaron mirando el fuego. El sonido del mar entraba por la puerta entreabierta, mezclándose con el crujido de la madera. En aquel instante, todo el pueblo pareció respirar al mismo ritmo, como si la bahía entera estuviera durmiendo un sueño sereno. Desde entonces, la historia del gaitero fantasma de la bahía de Clanyard cambió. Ya nadie hablaba de maldiciones ni de túneles peligrosos. Los ancianos contaban a los niños que cuando la niebla baja y el mar brilla con luz verde, el gaitero toca para recordar que la música puede curar lo que el silencio guardó demasiado tiempo. Y en las noches tranquilas, si se presta atención, todavía puede escucharse una flauta ligera que responde desde la orilla, como un eco de amistad que atraviesa los siglos. Así se cierra el círculo, así descansa la melodía. En la bahía donde el viento y el alma se confunden, y donde cada ola que rompe parece decir: «Estoy aquí, todavía canto». Continuamos con la última parte del relato, el cierre definitivo y el epílogo atmosférico, sereno y esperanzador, seguido de los extras para YouTube. Con el paso de los años, Clanyard Bay volvió a ser lo que siempre había sido: un rincón escondido del sur de Escocia, donde el mar y el cielo parecen mezclarse. Sin embargo, algo había cambiado en el alma del lugar. Los días grises parecían menos pesados, las tormentas más breves, y hasta los pescadores juraban que el mar estaba más generoso con sus redes. Quizá era solo el paso del tiempo, o quizá, como decía Morag, cuando la música se reconcilia con su eco, todo alrededor se ordena.
Fergus murió un invierno, tranquilo, dormido junto al fuego. En su mesa quedó un vaso medio lleno y sobre un papel una sola frase escrita con letra temblorosa. Esta noche he escuchado 2 gaitas en el viento. Nadie lloró con amargura. En el pueblo, la muerte siempre había sido una vieja conocida, y los lugareños sabían que Fergus, en el fondo, solo había seguido el sonido que llevaba esperando toda su vida. Morag vivió aún algunos años más. A veces bajaba hasta la playa al amanecer, se arrodillaba sobre la arena húmeda y dejaba caer un puñado de avena al agua. Lo hacía sin palabras, con una sonrisa tranquila. Para el mar y para los músicos, decía. Un verano, mucho tiempo después, un joven turista llegó a Clanyard con una mochila y una cámara. Había oído hablar de la leyenda del gaitero fantasma en un viejo libro de folclore y quería ver el lugar por sí mismo. Los habitantes del pueblo, amables pero reservados, le contaron lo que sabían. La historia de Ewan McRae, su desaparición en las cuevas, la llegada de Mairin, la flautista que liberó su música. El joven escuchó con atención, pero no creía en fantasmas. Le gustaban las historias por lo que revelaban de la gente, no por los milagros que contaban. Sin embargo, aquella noche, cuando bajó solo a la bahía para tomar fotografías de la luna sobre el mar, algo lo hizo detenerse. No había viento, no había nadie, solo el sonido del oleaje. Entonces, muy lejos, escuchó una nota de gaita, clara, suave, como soplada desde un sueño. Una segunda nota respondió, más ligera, con timbre de flauta. No eran ecos de radio, ni música de barco alguno. Era algo puro, transparente, que parecía salir del corazón mismo de la tierra. El joven dejó la cámara a un lado y se quedó quieto, con la respiración suspendida. El aire olía a sal y a brezo. El mar brillaba con una luz pálida. Y allí, en medio de aquel silencio inmenso, escuchó una melodía lenta, hermosa, que lo envolvió por completo. No sintió miedo. Sintió una ternura profunda, una especie de nostalgia por algo que nunca había vivido. Cuando la música terminó, el sonido se deshizo en el viento y solo quedaron las olas rompiendo suavemente contra las rocas. El joven, sin pensarlo, susurró: «Gracias». Y en ese momento, una ráfaga leve le revolvió el cabello y trajo consigo un último eco. 3 notas cortas, ascendentes, que se perdieron entre la niebla. Al regresar al pueblo, el joven encontró a una niña tocando una flauta de madera frente a la taberna. La melodía era la misma que había escuchado en la bahía. «¿Dónde aprendiste esa canción?», le preguntó. La niña sonrió, sin dejar de tocar. «Mi abuela me la enseñó», respondió. «Dice que la aprendió de otra mujer, que venía del mar». El joven no dijo nada. Solo sonrió y escuchó, dejando que la música llenara la calle empedrada. Comprendió que en Clanyard las historias no se pierden, cambian de voz, se transforman en melodías y siguen viviendo en quien tiene oídos para oírlas. Cuando la noche volvió a cubrir la bahía, el viento sopló suave sobre las colinas. En lo alto del acantilado, donde las ruinas del castillo dormían bajo líquenes y estrellas, un sonido volvió a surgir. Una gaita tocando con calma, con dulzura, sin pena. Y junto a ella, un segundo instrumento, una flauta que respondía con alegría, como si el mar entero sonriera con cada nota. El eco subió hasta los montes, bajó hasta las olas y envolvió todo el valle en una paz antigua. Los pescadores que estaban aún en el muelle levantaron la vista y se quedaron en silencio. No había nada que decir. El gaitero y la flautista tocaban, una vez más, para recordar que la música, cuando nace del alma, nunca muere. Solo cambia de forma, se vuelve aire, se vuelve mar, se vuelve historia.
A la mañana siguiente la bahía amaneció cubierta de luz. El agua reflejaba tonos plateados y los brezos del acantilado parecían vibrar con un murmullo invisible. En una roca junto al mar, alguien había dejado una cinta azul anudada, mecida por la brisa. Los aldeanos la miraron y ninguno la tocó. Sabían que algunas cosas deben quedarse donde el viento las deja para que sigan cantando. Y si alguna vez pasas por la bahía de Clanyar, cuando el día se apaga y la niebla baja despacio, detente un momento, guarda silencio y escucha. Tal vez oigas la gaita, tal vez la flauta, tal vez ambas, y si las oyes, no tengas miedo. Solo sonríe, como lo hizo Mairin, y deja que la música te acompañe un tramo del camino. Porque en ese rincón de Escocia, entre el rumor del mar y el olor a brezo, aún vive una melodía que nunca se cansa de tocarse a sí misma, la del gaitero fantasma de la bahía de Clanyar, y la de la mujer que lo escuchó con el corazón abierto. Y mientras alguien la recuerde, el viento seguirá cantando.